Muchas veces he escuchado que liberalismo y feminismo no son compatibles, que hay que escoger entre uno y el otro. Pero Valentina Verbal nos dice algo completamente distinto en un ensayo con el cual ha obtenido el tercer lugar en el concurso de ensayo Caminos de la Libertad. Valentina Verbal, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Muchas gracias. Entonces, ¿no son contrarios el liberalismo y el feminismo? No, en la medida que se considere que el liberalismo defiende el derecho de las personas a buscar su propio destino, lo que a mí se llama el derecho a la personalidad, luchar por la propia personalidad, por la construcción de la propia vida. Y si las mujeres históricamente han estado subordinadas a los hombres en cuanto a que han tenido en la sociedad roles, comillas, naturales, derechos distintos, ha habido una desigualdad injusta y no han podido buscar su propio destino, por ejemplo, no han tenido libertad profesional, no han podido trabajar fuera de casa, etc. Esa causa, como dice el mismo Mises, es una causa liberal y el feminismo se debería considerar como una rama del liberalismo. Pero Valentina, hay gente que piensa que el feminismo es una corriente política para buscar privilegios para las mujeres, cuotas, por ejemplo, en cargos públicos, cuotas de poder. ¿Ese es el feminismo? No necesariamente, no necesariamente y no lo ha sido así en la historia. Ese es un feminismo muy reciente, más bien de tercera ola, pero incluso el feminismo de segunda ola, a veces se cree que es muy radical, no necesariamente es tan radical. Lo que pasa es que a lo largo de la historia del feminismo siempre ha convivido un feminismo liberal con un feminismo más bien de izquierda que cree en una intervención del Estado para supuestamente ayudar a las mujeres. Pero el feminismo per se no necesariamente supone una intervención del Estado para generar una desigualdad o ciertos privilegios en favor de ciertos grupos y en contra de otros. O sea que hay un feminismo que puede reivindicar la libertad como un valor fundamental. Absolutamente. Y de hecho, el feminismo de primera ola que se llama, sobre todo representado por Mary Wollstonecraft, por John Stuart Mill, por Harry Taylor, etc. Pero son siglo XIX, ¿no? Fines del siglo XVIII y siglo XIX, decía que había que dejar a las mujeres actuar, que había que darles la libertad, bajar las barreras para que las mujeres pudieran actuar en la sociedad, llegar tan lejos como quisieran, o sea, permitir que las mujeres participaran de lo que en el siglo XIX se llamaba carrera abierta a los talentos, y ahí se va a ver cuán lejos pueden llegar, y se va a ver hasta qué punto las mujeres son tan diferentes a los hombres, porque si bien las mujeres obviamente son diferentes a los hombres en términos biológicos, no se puede saber, como han sido tan discriminadas a lo largo de la historia, qué tan diferentes son en sus capacidades. Y solamente se va a ver eso, qué tan diferentes son en sus capacidades, decía Taylor, Harry Taylor, en la medida en que se les deja actuar. Déjenlas actuar, decía, y ahí vamos a ver cuán lejos pueden llegar las mujeres. Incluso pueden superar a los hombres en muchas actividades humanas. ¿Cuál es tu posición al respecto de las cuotas de género? Mira, yo creo que hay que distinguir. Yo creo que no pueden ser coactivas de parte del Estado. O sea, por ejemplo, el Estado no puede imponer cuotas de género por la fuerza a las empresas, pero yo creo que si una empresa institucionalmente quiere tratar de que haya más mujeres participando, privilegiar que haya más mujeres participando, no en el sentido de privilegio, sino en el sentido de priorizar, que haya más presencia femenina y lo hace autónomamente de acuerdo a su proyecto institucional, lo puede hacer, en la medida que sea algo voluntario. Pero obviamente, entendiendo, digamos, que son mujeres que van a tener los mismos requisitos que los hombres y van a tener las mismas capacidades. Una empresa se puede beneficiar si abre las puertas a las mujeres, tienen capacidades distintas y muchas veces mejores que las de los hombres, ¿no es así? Pero a mí lo que me hace ruido, como decimos en Chile, en contra de las cuotas, es cuando son impuestas coactivamente por el Estado. Sí, que el gobierno que te dice tienes que tener tanto número de personas de tal sexo y ¿eso no funciona o sí funciona? Yo no sé si no funciona o si funciona. Puede que funcione. Pero es injusto. Puede que funcione, pero el punto es si eso, digamos, respeta un principio ético del liberalismo que es la libertad humana. O sea, al final el liberalismo que no funcione, Hayek decía eso, igual, digamos, hay que optar por la libertad. Aunque la libertad no funcione, aunque la libertad traiga consecuencias negativas, incluso muchas veces, igual hay que optar, porque es un principio moral, es el derecho de las personas a buscar su destino, aunque tomen malas decisiones incluso. Ahora, en la práctica, la libertad funciona, porque las personas, digamos, van descubriendo en su realidad concreta, en su contexto concreto, un poco cuál es su mejor fin, digamos. Van pudiendo conocer su realidad y pudiendo determinar cuáles son los mejores medios para buscar su fin, para buscar su propio destino. Hay quien nace mujer y punto, pero hay quien escoge con libertad ser mujer. ¿Cómo cambia la situación? Bueno, la verdad
que yo creo que es difícil decir que se escoge ser mujer, Ujú. pero sí se escoge, digamos, expresar una identidad femenina. Eso es. Ujú. Ya, en ese sentido, en términos culturales, se escoge ser mujer. Pero siempre, obviamente, esa identidad está condicionada por la biología, eso yo creo que es innegable hasta cierto punto, y está condicionada por la educación también. Por ejemplo, Simone de Beauvoir, que tenía esa frase parecida a la que tú dijiste, que decía, no se nace mujer, sino que se llega a ser mujer. Ujú. Ella no En el desconocía segundo la biología, sexo, sí, claro, pero... no desconocía la biología porque ahí había muchas caricaturas en contra de ella. Ella tiene un capítulo completo donde habla de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Pero decía que no se puede saber cuáles son las diferencias entre hombre y mujer en términos culturales porque la mujer ha sido forzada a ser de una determinada manera. Por ejemplo, estar en la casa, plancharle las camisas al marido, prepararle la comida, etcétera, cumplir determinados roles. Pero estos son roles, son restricciones, digamos, culturales. Ha habido también discriminación en contra de la mujer. Claro. Hay discriminación hoy Sí. en contra de la mujer en muchas sociedades, e incluso en sociedades liberales. ¿Qué tanto pesan esas discriminaciones? Yo creo que pesan, y pesan, también es importante desde el liberalismo, no solo las discriminaciones legales, sino que también hay discriminaciones culturales, o hay barreras culturales también. O sea, hay discursos en contra de las mujeres, en el sentido, no en el sentido que vamos a matar a las mujeres, sino que hablan, digamos, de que las mujeres en el fondo no tienen capacidades para ciertas actividades que supuestamente serían actividades naturales para los hombres y no naturales para las mujeres. Esos discursos pesan y han pesado y siguen existiendo, aunque obviamente cada vez en menor medida. Y también los liberales, yo creo, deberían luchar en contra de esos discursos. O sea, en el fondo también la causa liberal es una causa moral. ¿En qué sentido? En el sentido no solo decirles vamos a bajar las barreras legales para que todos seamos iguales ante la ley, sino también decir todas las personas son iguales por naturaleza en términos morales. No en el sentido que son iguales en cuanto a sus capacidades, en cuanto a sus talentos, obviamente todos somos diferentes, pero sí en el sentido que no hay personas inferiores a otras. Siempre el liberalismo también luchó, digamos, por decir todas las personas son iguales en términos morales, tienen la misma dignidad. Y no vamos a considerar que hay personas inferiores en términos ontológicos, digamos, y por eso no vamos a aceptar que existan discursos de un grupo en contra de otro grupo, porque al final siempre esa es la fuente para las desigualdades legales y para la discriminación. En una sociedad en la que pues las ideas de izquierda son las que están de moda, son las que prevalecen y que la idea de ser progresista significa tener un gobierno más fuerte que restrinja las libertades, ¿cómo te vuelves liberal, Valentina? Bueno, yo me vuelvo liberal porque creo en la libertad, que es un principio que se aplica a todos los campos de la vida humana, tanto al campo económico como al campo cultural, político, etcétera, sexual también, ya que estamos hablando de este tema. Creo que la libertad es un valor, es un universo, digamos, no se puede separar. El ser humano no se puede separar en compartimientos estancos. Entonces, por ejemplo, yo no puedo estar de acuerdo con quienes dicen yo creo en las libertades sexuales o culturales, pero quiero restringir las libertades económicas, o los socialistas, digamos, o con quienes dicen yo estoy muy a favor de las libertades económicas, pero no, tengo que restringir las libertades sexuales, culturales, etcétera. Los conservadores, ambos en el fondo son formas distintas de colectivismo, digamos. No creen en el individualismo, en el sentido que los individuos tienen derecho a perseguir sus propios fines, como si fueran fines supremos, decía Hayek. O sea, los individuos tienen derecho a perseguir su felicidad como si esa fuera el único proyecto de felicidad. Eso parece contradictorio, porque como distintos proyectos de felicidad, entendiendo que fueran supremos, van a poder convivir, sí pueden convivir, porque la sociedad se puede organizar de tal manera, como decía Hayek, de manera espontánea, en el sentido que el Estado no imponga fines colectivos a las personas. Todos los fines de los individuos pueden, digamos, expresarse en la sociedad. Y por eso soy liberal. También la felicidad es una decisión individual, no una decisión colectiva. Por supuesto, por supuesto. Cuando Kant decía el derecho a buscar la felicidad, decía que es un derecho individual. Los individuos tienen el deber de buscar su felicidad, pero al mismo tiempo rechazaba que el Estado imponga, digamos, un proyecto de felicidad para los individuos. Eso es lo que se llama paternalismo en el fondo. Mucho se ha loado a la sociedad chilena porque ha sido una sociedad abierta en lo económico, ha sabido preservar reglas económicas razonablemente abiertas si comparamos a Chile con otros países de Latinoamérica. Sin embargo, es una sociedad también muy cerrada y muy conservadora, sobre todo en lo moral y en lo sexual, ¿no es así? ¿Cómo ha sido tu relación con esa sociedad? Bueno, el último año ha ido disminuyendo eso.
todavía es un poco conservadora, pero diría que no es tan conservadora como antes y mucho menos conservadora que... Yo recuerdo hace 20 Sí, años cuando iba yo a mucho Chile, menos, era sí. muy abierta en lo económico, Sí. pero en lo moral era muy, muy No, estricta. es cada vez menos. Y también eso se explica por ser abierto en lo económico. ¿Ah? La apertura económica, el capitalismo genera libertades culturales. De hecho, todo el movimiento LGBT, el movimiento homosexual surgió, y el feminismo también, del que estamos hablando, surgió producto del capitalismo. Eso sería largo explicarte, es un tema también lo estoy empezando a trabajar, cómo el capitalismo genera Es otras curioso libertades. porque nos han dicho lo otro, nos han dicho que Claro, es precisamente... no surge del Estado, surge de la libertad. O sea, la libertad económica ayuda mucho. Piensa tú, cuando se perseguían a los homosexuales, ¿dónde se refugiaban los homosexuales? En bares, en discotecas, en empresas privadas. Los, digamos, bueno, y en el caso de Chile, respondiendo, ya no es una sociedad tan conservadora, estamos un poco más atrás en estas libertades culturales o sexuales que Argentina, por ejemplo, que es un poco más liberal, pero casi cerca, digamos. Va un poco como a la saga. Pero tú me preguntaste cómo yo me relaciono con ese mundo. Yo además que estoy en un mundo como más cercano a la derecha, por decirlo así, o a la centro derecha, que apoya el libre mercado, no es fácil, pero también yo creo que hay que dar la batalla en dos frentes, tanto contra el colectivismo económico, el socialismo, como contra el colectivismo moral, digamos que el conservadurismo. Eso no es fácil. Y la verdad que el liberalismo nunca lo ha tenido fácil, porque en el fondo siempre está siendo atacado por dos fuerzas por distintos lados. Y poder explicar, digamos, de que la libertad es un principio, como dice Vargas Llosa, integral, ¿cierto? No es fácil, digamos. Pero igual al final yo creo que uno tiene que morir con las botas puestas, como se dice, defendiendo las ideas, los principios, porque son principios más que, digamos, por si van a ser útiles en la lucha política que uno está llevando a cabo. Recuerdo que Vargas Llosa, quizás su primer rompimiento con la Revolución Cubana fue por el trato que se les daba a los homosexuales, ¿no es así? Sí. De manera que sí es importante preservar esa parte también del liberalismo. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? ¿Cómo podemos educar a la gente en el sentido de que si defiendes la libertad económica también deberías defender las otras libertades individuales? Bueno, hay dos cosas. Una cosa práctica es que la libertad económica necesariamente lleva a esas libertades. O sea, una persona, digamos... Eres muy optimista en eso, porque Sí. yo he visto, y lo veía yo en Chile, te digo, Sí. una sociedad muy liberal en lo económico, pero bastante restrictiva. Pero en lo al principio, personal. al principio. Sí, así es, en los años 80, en los años Claro. 90, sí. Sí, por eso lo que te quiero decir yo es que quienes defienden la libertad económica no pueden sino esperar que van a surgir otras libertades. O sea, las libertades culturales o morales o sexuales son consecuencias necesariamente del capitalismo. Y también el tema de los migrantes y todo eso. Entonces hay una contradicción en los términos cuando alguien defiende la libertad económica pero no defiende otras libertades. Porque una persona va a tener derecho a poner una empresa y no va a poder tener derecho a elegir con quién quiere acostarse, digamos, con quién quiere formar una familia, etcétera. Porque se va a poder elegir un proyecto económico, comercial, digamos, y no un proyecto de vida familiar, etcétera. Y eso desde el punto de vista de los principios. Y además la libertad, todos los grandes filósofos liberales no defendieron la libertad por razones económicas, defendieron la libertad por razones morales. Porque si no, simplemente diríamos porque produce más crecimiento, más trabajo, que eso por supuesto que es importante. Eso sería una posición utilitaria. Utilitarista, ¿no? Sí. Claro. Pero los grandes filósofos, los grandes pensadores liberales siempre han defendido la libertad, digamos, como un valor inherente para el ser humano, porque el ser humano es un fin en sí mismo y tiene derecho a determinar su propio proyecto de vida. Valentina Verbal Stockmayer, autora del ensayo Feminismo y Liberalismo en la Historia de Occidente, una relación imposible. Gracias por esta conversación. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.